Y durante las próximas horas se espera que la presidenta electa Michelle Bachelet dé a conocer a su equipo ministerial. Figuras de su anterior gobierno suenan como posibles secretarios de Estado y una de las principales dudas, es cuál será el rol del Partido Comunista dentro del gabinete. Queremos analizar este tema, para eso nos acompaña el decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Central, Marco Moreno. ¿Qué tal, Marco? Buen día. Hola, buenos días. El país entero en compás de espera. Sí, ha sido larga, digamos, el periodo, además que la segunda vuelta fue en diciembre, por lo tanto no habíamos tenido un periodo tan largo para la conformación del gabinete. Recordemos que en el sistema anterior la segunda vuelta era en enero, por lo tanto quedaba poco espacio entre las vacaciones para conformar el gabinete. En cambio ahora la presidenta tiene un tiempo largo, pero parece que ya no tiene más margen para seguir extendiendo. Ya se autoimpuso, el mismo comentábamos, el 27 de enero como fecha tope, pero además no tiene margen interno porque los partidos y los potenciales ministros ya están presionando porque esto se resuelva de una vez. ¿Qué va a pasar con los comunistas, Marco? Una de las grandes interrogantes es cómo, si es que van a tener participación, uno presume que sí, que sería un gesto importante, y en dónde podrían tener participación. Se hablaba en algún momento, y se habla todavía, de la posibilidad de que Bárbara salga de la CUT al Ministerio del Trabajo. No sé si a usted le parece... Yo creo que es probable que el Partido Comunista integre el gabinete, lo hará 40 años después de la última vez que lo hizo, en la década del 70, ¿no?, durante el gobierno de la Unidad Popular, y se reincorporará por lo tanto a las funciones gubernamentales, lo que es positivo porque demuestra también que el proceso de transición de verdad habría terminado ya de esta larga transición. Y efectivamente el Partido Comunista ha señalado que tiene nombres disponibles para todos los ministerios, pero evidentemente uno debería tender a verlo en ministerios más bien de corte social, ¿no? En donde podrían hacer una contribución. Hay varios nombres que se han dado, ¿no es cierto?, que podrían ser figuras que pudieran aportar en esta línea, ¿no?, de ministerios más sociales, y otros también han hablado de ministerios más sectoriales, por ejemplo minería, han dicho algunos, ¿no?, particularmente porque ellos tienen un poder importante en Atacama, pero todavía es bien incierto dónde van a ocupar una cartera. Ahora, más allá de los nombres que claramente es entrar en el plano de la especulación, porque no lo sabemos directamente, es qué tipo de perfil debiese más o menos tener el gobierno de Michelle Bachelet, pensando en todo lo que se prometió, pensando en todo lo que viene, las movilizaciones sociales, más o menos qué tipo de gobierno podríamos ver conformado más allá de los nombres. Yo creo, Germán, que se han estructurado, la presidenta ha tenido a la vista algunos rasgos de perfiles que deben tener los futuros ministros, su elenco más bien gubernamental, porque va a nombrar, se supone, ministro, subsecretario, incluso intendente. Yo creo que va a haber un componente importante de mujeres, sin llegar a la paridad. Sí va a haber una promesa que ella se ha encargado de cumplir de una participación significativa en el gabinete de mujeres, por lo tanto ese es un primer componente. Hay un componente etario, yo creo que este va a ser un gabinete o un elenco de figuras, digamos, relativamente joven, ¿no? Es decir, ella va a hacer efectiva su promesa de incorporar equipos jóvenes a los puestos de toma de decisiones. Lo demostró además en la etapa previa, durante la campaña, si uno se fija en la conformación de las comisiones, ¿no? Veíamos un componente muy alto de gente, digamos, etariamente, que tiene, digamos, entre los 40 a los 30 años, digamos, ese es el espacio, sin descartar, por cierto, que va a haber gente con mayor experiencia y que tuvieron participación en los anteriores gobiernos de la Concertación. Es difícil que haya gente que participó en su primer gobierno, ocupando posiciones, ¿no? En tercer lugar, yo creo que el otro componente es capacidad técnica, pero con un alto componente político. ¿Esto por qué? Porque ya hemos dicho que se inició un nuevo ciclo político en Chile, la tramitación de los proyectos emblemáticos de la presidenta, reforma de la educación, reforma tributaria, cambio constitucional, va a requerir que los ministros tengan capacidad de negociar estos proyectos en el Parlamento. Por lo tanto, a la capacidad técnica, que es muy importante, se va a requerir, y los tiempos así lo señalan, ¿no es cierto?, una capacidad política, un manejo, gestionar hacia abajo, hacia la organización, pero también gestionar hacia la política, ¿no? Y creo que eso va a ser un aspecto importante. Marco, ante la inminencia, ya quedan días para la Haya, obviamente uno de los primeros que uno quiere, digamos, saber quiénes van a ser son los ministros de la Cancillería y el ministro de Defensa, que son los que más involucrados en este tema. Pero durante el gobierno, ¿qué otra cartera crees tú que sea fundamental, teniendo en cuenta el programa, los compromisos adquiridos? ¿Qué carteras podrían ser bisagras para
para poner en Sin práctica duda, esto? La Secretaría General de la Presidencia, porque hay 50 medidas que son las primeras que ella va a impulsar. Varias de ellas se pueden hacerlo directamente sin el concurso de la aprueba del Congreso, pero se necesitan otros proyectos que van a enviarse, que están preparados, y por lo tanto allí se necesita un ministro o ministra con ciertas habilidades y manejo con el Parlamento, ¿no? Es muy importante y ese es un cargo clave para poder avanzar rápido la tramitación de los proyectos. No obstante tener mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, se requieren, ¿no es cierto?, ciertos acuerdos políticos y para eso es importante un ministro o ministra con habilidades en ese plano. ¿Cómo quién? Bueno, sin duda que a lo mejor alguien que haya ocupado funciones parlamentarias, ¿no? Hay quien haya tenido cercanía con el Congreso, conozca cómo es el funcionamiento de los trámites legislativos, tenga relaciones de amistad con los parlamentarios. Esto es muy importante para poder avanzar. A veces eso destraba diferencia, por lo tanto yo creo que personas que hayan tenido cercanías al Parlamento pueden ser nombres que ella va a poder barajar para este cargo tan importante. Ahora, siempre se ha hablado mucho de centralismo, incluso a nivel de nombre. ¿Podríamos quizás tener sorpresas, por ejemplo, a nivel ministerial o de intendentes, en fin, pensando en que las movilizaciones sociales no solamente, según lo que se señala, van a estar centradas en la educación en Santiago, sino que en regiones se espera mucho? De hecho, hemos visto movimientos a niveles regionales bastante importantes en poner las temáticas de regiones, por lo menos a nivel parlamentario, y por lo tanto la triangulación ahí de gobierno, parlamento, regiones también va a ser un tema, me imagino yo, importante. ¿Cómo se puede a nivel de gobierno quizás manejar ciertas carteras o ciertos ministerios como para poder asegurar que esas temáticas efectivamente van a estar sobre la mesa? De hecho, recordemos la reunión que hubo hace pocos días atrás entre Bianchi y Horvath con ya la futura presidenta Bachelet. Va a haber una alta demanda, no solo, como tú decías, de los movimientos sociales, sino que también en las regiones. Recordemos que para la administración del presidente Piñera, el caso de Magallanes, el caso de Aysén, en el norte... Eso, el rol ahí yo creo que es importante, ¿no? Y ahí se va a requerir intendentes con cierta capacidad política para poder procesar adecuadamente los conflictos, ¿no? Entonces el perfil allí va a ser muy exigente, porque las demandas también en regiones van a ser crecientemente más complejas, y por lo tanto se va a requerir de ciertas habilidades y ciertas competencias políticas, ¿no es cierto?, para poder tener una buena interlocución con los actores sociales, poder relacionarse adecuadamente con las presiones que se van a instalar. ¿Más que lo que tenemos conocido, lo que hemos conocido con anterioridad? Más que lo que hemos conocido con anterioridad, porque estamos en presencia, todo el mundo lo ha dicho, de un nuevo ciclo político, en donde el ciudadano está más empoderado, en donde las presiones, como decía, son más complejas y distintas, ya no son las demandas tradicionales. Hoy día esas demandas han crecido en complejidad y por lo tanto se requiere de liderazgo, se requiere de perfiles distintos para poder enfrentar problemas que ya no son, digamos, estrictamente racionales, sino que tienen ciertas complejidades que hay que abordar de una manera distinta. Bueno, ya en pocas horas podríamos ver develado el misterio. Va a ser interesante también, Marco, conversar contigo después para hacer una radiografía ya de los nombres y apellidos, ¿no? Cuando ya sepamos quién es quién. Muchas gracias por acompañarnos tempranito. Gracias. Gracias.